La temperatura es una magnitud referida a las nociones generales de frío o calor que puede ser medida con un termómetro. La temperatura normal del cuerpo varía dependiendo de su sexo, edad, actividad física reciente, consumo de alimentos y líquidos y hora del día. Además, puede variar según el lugar de medición, ya que se puede tomar en varias zonas anatómicas: axila, frente, boca, recto y membrana timpática. Las tres últimas nos dan una idea más precisa de la temperatura real del organismo. Se considera que la temperatura corporal normal tomada oralmente oscila entre 36.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados en el adulto saludable. Ajustando el valor promedio viene a ser 37 grados centígrados. El termómetro digital sirve para medir la temperatura bucal, axilar o rectal y es el que se usa comúnmente en la práctica clínica. Generalmente se encuentra calibrada entre los 32 grados centígrados y los 42.9 grados centígrados. A continuación procederemos a la toma de temperatura axilar con termómetro digital, colocando el termómetro a manera que el bulbo quede en el centro de la axila. Si la axila se encuentra húmeda, pasar un trapo. Se le indica al paciente que aproxime el brazo al tronco y que cruce el antebrazo sobre el tórax, evitando así la movilización o caída del termómetro. Retiraremos el termómetro cuando suene el aviso de tiempo incorporado en el mismo. Uno de los errores más frecuentes que se pueden cometer en este procedimiento son coger el termómetro por el bulbo sensible y no mantener el termómetro fijo en el lugar de medición al no mantener la postura del brazo. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón percibida por la palpación de una arteria. También lo podemos llamar saltos palpables del flujo sanguíneo en la arteria periférica. Los objetivos a medir son frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. El pulso se puede tomar en múltiples localizaciones anatómicas. Los materiales a utilizar son estetoscopio, un reloj segundero. El procedimiento. Preparamos al paciente explicándole el procedimiento que vamos a realizar, colocando en la posición correcta, tomando en cuenta la situación del paciente, dejando accesible la zona donde vamos a tomar el pulso. Hay dos tipos de pulso, uno el apical y los otros periféricos. El pulso apical se tomará de cúbito supino o semifowler, si el estado del paciente lo permite, y este pulso es el más real que puede medir. Ocultamos unos minutos antes los latidos para contabilizarlos. Contamos la frecuencia de los latidos durante 60 segundos, valorando la intensidad de los mismos y regulando la velocidad del ritmo. El pulso periférico se puede tomar en varios lados. El temporal sobre el hueso temporal de la cara. El carotidio a lo largo del borde medio del músculo esternocleidomastoideo en el cuello. El braquial entre el músculo bíceps y tríceps en la fosa anterior cubital. El radial al lado del radial o ante el brazo de la muñeca. El popitleo detrás de la rodilla en la fosa popitlea y el tibial posterior en el lado anterior del tobillo. El pedio a lo largo de la parte superior del pie. Se aconseja tomar el pulso por 1 minuto. La respiración es el intercambio de gases del organismo con el aire. El ciclo respiratorio ocurre en dos momentos, inspiración e inspiración. Debemos de tomar en cuenta antes factores que disminuyen y aumentan la frecuencia respiratoria, como ser algunos ejercicios y algunos medicamentos. Para la realización debemos de presentarnos unos mismos e identificar al paciente. Se le informará lo que se le va a hacer, porque es necesario y cómo este puede llegar a cooperar. Se le explica cómo se usarán los resultados en la planificación de los cuidados o tratamientos posteriores. Luego vamos a aplicar lo que es la respectiva higiene de manos y proporcionaremos intimidad al paciente.
Se observará o se palpará y se cuenta la frecuencia respiratoria. En este paso debemos de tomar en cuenta que la conciencia del paciente de que el profesional de enfermería está contando la frecuencia respiratoria hace que altere de forma inconsciente el patrón respiratorio. Si se prevé que ello puede suceder, se coloca una mano sobre el pecho del paciente para notar los movimientos con la respiración, o se coloca el brazo del paciente a través del pecho y se observan los movimientos del tórax mientras que supuestamente se está tomando el pulso radial. Mientras se está haciendo todo esto, debemos observar lo que es la profundidad, ritmo y carácter de las respiraciones. Una vez hecho todo esto, procederemos al último paso, que es documentar lo que es la frecuencia respiratoria, la profundidad y el ritmo, y el carácter de las respiraciones en el lugar adecuado. La presión arterial es una medida de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Existen dos mediciones. La presión sistólica es la presión que ejerce la sangre a consecuencia de la contracción de los ventrículos, y la presión diastólica es la presión que resta cuando los ventrículos están en reposo. La presión arterial se mide con esfigmomanómetro y un estetoscopio. Antes de realizar el procedimiento, hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente. Se coloca al paciente de forma adecuada. La persona debe permanecer sentada, los pies planos sobre el suelo, el codo en una ligera flexión con la palma hacia arriba y el antebrazo apoyado a la altura del corazón. Se enrolla el manguito desinflado de manera uniforme alrededor del brazo. Se palpa la arteria braquial con la punta de los dedos. Se coloca el estetoscopio en una posición adecuada. La campana del amplificador del estetoscopio sobre el lugar del pulso braquial. Se ausculta la presión arterial del paciente. Se bombea aire en el manguito y se libera con cuidado la válvula de forma que la presión disminuya. A medida disminuye, se identifican las lecturas del manómetro. Se retira el manguito del brazo del paciente y se documentan los datos. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. Se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es de entre 95% y el 100%. Por eso, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, se produce hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal del oxígeno en sangre. Y uno de sus síntomas característicos es la dificultad para respirar. Además, cuando se da un porcentaje inferior al 80%, se considera hipoxemia severa. El método más común de medir la saturación de oxígeno es pulso oxímetro. Es un método fácil, sin dolor, no invasor, en donde una antena se pone en la yema del dedo índice o el lóbulo para medir la saturación del oxígeno indirectamente. Tenemos el oxímetro. Lo encendemos, lo colocamos en el dedo índice y esperamos. El primero nos indica la saturación de oxígeno y el de abajo nos señala los latidos del corazón.